Este audiovisual habla de la historia y del estado actual del euskera o lengua vasca. Todo en 10 minutos, todo en 10 ideas. Pensado para quienes no son especialistas en este tema, también agradará a los expertos. Atención, el audiovisual hace preguntas, que no os pille despistados. El euskera, lengua hablada por 600.000 personas en el suroeste de Europa. El euskera es el idioma hablado por 600.000 personas en el suroeste de Europa, a caballo entre Francia y España, al oeste de los Pirineos. Hoy, sin embargo, el euskera no es la única lengua de Euskal Herria. Le acompañan el castellano en la parte sur y el francés en el norte. Actualmente, cerca del 25% de los habitantes de este territorio habla en euskera. Una lengua diferente y de origen desconocido. El euskera lleva miles de años hablándose en esta tierra. La lengua vasca es muy diferente de los idiomas que la rodean y no tiene parientes conocidos entre otras lenguas del mundo. Se ha defendido sin base científica que el euskera fue el primer idioma de la humanidad. Ya en la Edad Media se propuso su origen bíblico, sosteniendo que nació en la Torre de Babel y que desde allí fue llevado hasta el Cáucaso y la península ibérica por Tubal, nieto del conocido Noé. Durante mucho tiempo se consideró que el euskera era el último dialecto vivo de la lengua íbera, hablada hasta época romana en España. Pero en general, se ha ido muy lejos en busca de parientes, el bereber, las lenguas del Cáucaso. Ninguna teoría sobre el origen del euskera ha sido demostrada. Pregunta. ¿Está demostrado que el euskera está emparentado con el íbero? ¿Con lenguas caucásicas o bereberes? ¿Con las lenguas surgidas en la Torre de Babel? Con ninguna lengua. No hay ningún parentesco demostrado. Eso es. No se ha demostrado suficientemente el parentesco del euskera con ninguna otra lengua. Muchos dialectos en un pequeño territorio. El euskera es una lengua hablada en una extensión de terreno no demasiado amplia. Por eso sorprende la gran variedad de dialectos que distinguimos en ella. Se ha llegado a decir que el euskera es un idioma que cambia no solo de dialecto a dialecto, sino que lo hace de pueblo a pueblo, e incluso de casa a casa. Barikue? Ostirela. Hortzilleria. Hortzialia. Oxirala. Ustialia. Os hemos prometido un audiovisual de 10 minutos y aún quedan 7 por delante. Euskara Batua, una lengua común. La diversidad dialectal es riqueza lingüística, pero ha hecho necesaria la existencia de una lengua común para todos los vascohablantes. Después de muchos años de estudios y discusiones, en 1968, la Real Academia de la Lengua Vasca estableció la estructura del euskera batua o euskera unificado. Llegó este en el momento oportuno, ya que el euskera normalizado ha sido el instrumento gracias al que se ha podido responder a dos grandes retos: ser lengua oficial en gran parte del territorio
y ser lengua de la enseñanza en todo el país. Euskaldun es el que sabe euskera. Desde antiguo, el euskera ha sido el elemento identificador del pueblo que lo habla. El país se llama en euskera Euskal Herria, que significa la tierra del euskera, y sus habitantes euskaldunes, los que hablan euskera. Para todos los vascos es euskaldun quien habla en su lengua, independientemente de su origen geográfico y racial. El euskera es una eficaz herramienta de integración en esta sociedad. Por esta razón, es euskaldun quien vive y nace fuera del país, pero sigue hablando euskera. Las casas vascas distribuidas por todo el mundo son un buen ejemplo del apego que muestran a su cultura los descendientes de los que emigraron a otras tierras. Pregunta. ¿Qué significa euskaldun? La persona que vive en Euskal Herria. La persona que habla euskera, no importa dónde haya nacido o dónde viva. La persona que ha nacido en Euskal Herria. La persona que es de origen vasco, no importa dónde haya nacido. Respuesta. Claro, la persona que habla euskera, independientemente de su lugar de origen o de dónde viva. Una cultura de transmisión oral. El euskera también ha sido y es lengua de cultura, pero a diferencia de sus lenguas vecinas, el euskera ha prescindido hasta época tardía de la escritura. Por eso, la cultura oral vasca es sorprendentemente rica. Poesía y cantares medievales que han llegado hasta nuestros días sin recurrir a la escritura, transmitiéndose de boca en boca y de generación en generación. Continuadores de esta cultura oral son los bertsolaris, hombres y mujeres que se desafían en el juego de elegir y rimar palabras, demostrando ser más ingeniosos que el contrario y divirtiendo a un numeroso público. ¿Os acordáis de que estáis viendo un audiovisual de 10 minutos? Pues aún quedan 4 para terminar. La cultura vasca se desarrolla ahora en todos los terrenos. Pero también se ha escrito en euskera, a pesar de no disponer de facilidades. Las clases ilustradas preferían el latín o las lenguas romances, castellano, gascón, francés, si tenían que escribir. De hecho, el primer libro en euskera no se editó hasta 1545, y hasta la llegada del siglo XX, la mayor parte de los libros publicados eran de tema religioso. Sin embargo, en los últimos 25 años son miles los títulos que se han editado y cada año se editan más y más libros. El euskera también ha subido a tiempo al tren del resto de las manifestaciones culturales: música, teatro, televisión, producciones multimedia. Un pasado muy difícil. El euskera ha pasado épocas difíciles. Hablar de su historia es hablar de su retroceso, de la pérdida de territorios y de hablantes. Ninguna administración se ocupaba de su promoción e incluso se establecieron medidas que castigaban su uso, a la vez que premiaban a los que hablaban en las lenguas oficiales. Los niños eran castigados en las escuelas por hablar euskera. No se podía optar a un cargo público hablando solo euskera. Presente y futuro prometedores para el euskera. Pero el apego del euskaldun a su lengua es extraordinario. Antes de la expansión de romanos y celtas, el euskera ya compartía este territorio con otras lenguas. El latín las hizo desaparecer a todas, excepto al euskera. Más tarde surgieron lenguas romances como el navarro, el aragonés, el gascón. Hoy, casi todas ellas han sido absorbidas por el castellano o el francés. El euskera, en cambio, sigue aquí. Solo una razón permite explicar este fenómeno: los euskaldunes quieren hablar en euskera. Por eso, cuando a finales del siglo XX todo parecía perdido,
volvió a resurgir el euskera con nueva fuerza. Los niños se escolarizan mayoritariamente en euskera. Se ha detenido el que parecía imparable proceso de pérdida y el número de hablantes va aumentando. El euskera vuelve a brillar y si sus hablantes lo quieren, seguirá siendo su lengua en los siglos venideros. Pregunta. ¿Ha acabado ya el audiovisual? No, queda mucho por contar. Sí, ya está dicho todo. No, llevamos 9 minutos y 9 ideas y nos han prometido 10. No sabe, no contesta. Efectivamente, prometimos 10 ideas y llevamos 9, ¿verdad? La exposición lo explica con todo detalle. 10 ideas en 10 minutos era lo prometido. No hay que preocuparse si algo no ha quedado claro. La exposición desarrolla con más detalle lo que habéis visto y oído aquí. El vagón 1 muestra que el euskera es uno y muchos, un solo idioma con muchos dialectos. El vagón 2 muestra el pasado y el presente de esta lengua. Lee tu revista sobre la cultura vasca en el kiosco del andén El andén muestra cómo el euskera ha viajado fuera de sus fronteras. Prueba cuánto sabes en el juego que está en la recepción.